Esta primera lección del taller La afinidad es, como ustedes vieron en la introducción, que cada uno de nosotros vayamos renovando nuestra mente. Pero también tenemos que tener en cuenta que para renovar nuestra mente debemos de tener un nuevo corazón y obviamente un nuevo espíritu, como lo dice el Señor. Es preocupante hoy en día que muchos que se hacen llamar cristianos porque han tomado una religión no tienen la conversión, es decir, no han nacido de nuevo. Por lo tanto, si hoy en día llegan a morir, no son salvos. La salvación no se pierde, pero no todo el mundo nace de nuevo. Como nuestro amado Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu para comprender las cosas espirituales, como lo dijo nuestro hermano Pablo. Este taller se va a manejar con una enseñanza, después una sección de reflexión y otra de preguntas, respuestas y comentarios. Espero que este taller sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que cada día se integren muchos más con el afán, con la necesidad y con el deseo de agradar a Dios como verdaderos hijos. No invito a ser religiosos. No cabe la religión en este taller. Debemos mirar la conversión y eso es para las personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo y en ese Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí no hay cabida de ningún tipo de religión, sino el deseo y el corazón de cada uno de nosotros de conocer ese ser maravilloso y que controle nuestra vida para poder vivir a la manera de Dios, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Espero que este taller pueda llenar las expectativas de cada uno de ustedes y los que no han nacido de nuevo y los que no han escuchado la palabra, para que puedan ustedes encontrar la verdad de este mundo lleno de caos, de miseria, de pobreza, de maldiciones. Estos videos se mostrarán después en YouTube. A continuación empezamos a ver este tema. El tema, como les dije, se llama el por qué debemos congregarnos. Y lo basamos en Hebreos 10, 24 al 26. Esta es la primera lección de este taller. Miremos el concepto de congregar. Consiste exactamente en asistir a una reunión con otros creyentes. Pero aquí hay algo que debemos nosotros preguntarnos. ¿Qué clase de creyentes? Porque yo puedo creer una cosa muy diferente a la que cada uno de ustedes cree. Entonces, la reunión que se está haciendo, realmente hay unanimidad en nuestras creencias. Si nos estamos congregando, debemos de apartar un tiempo. Ese tiempo, ¿sí? ¿Para qué es? Aquí nos vamos a dar cuenta por qué estamos apartando un tiempo. Y un espacio. ¿Un espacio para qué? Según en las escrituras bíblicas y basadas desde el Antiguo Testamento y la Torá, nos habla de que es para la adoración y exaltación a Dios. Eso lo hacían desde el momento en que Moisés mostró los mandamientos que Dios mandó para el pueblo hebreo. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿De qué forma? Ya lo veremos después, cómo ellos hacían esa forma de reunirse. Algunos dirán, no, pero es que nosotros no somos judíos. Tienen razón. Como nosotros no somos judíos, no podemos basarnos en las culturas judías ni hebreas. Pero ¿qué es lo que el Señor manda? Y debemos nosotros preguntarnos cómo se adora y se exalta a Dios congregándonos. Remontándonos ahora a estos tiempos tan difíciles, donde la gente está buscando con ansiedad algo, una respuesta espiritual para llenar esos vacíos que se están manifestando cada día más por la pandemia y también que ha afectado la sociedad en general. En este momento tenemos que mirar qué es realmente lo que necesitamos para crecer como personas y para crecer espiritualmente aquellos que creemos en ese Dios tan hermoso y maravilloso que lo llamamos Yahvé o Jehová. Es cierto que todos estamos afectados, tanto creyentes como no creyentes, y convertidos y no convertidos, por estas situaciones que ponen en peligro ¿qué?
que está poniendo en peligro en este momento y que algunos pastores y algunos sacerdotes católicos, hablando de las comunidades cristianas, están mirando que está desfalleciendo la fe de muchos y la confianza en la promesa de nuestra esperanza futura. ¿Qué será eso de la promesa de nuestra esperanza futura que nos recalca mucho el apóstol Pablo? Ya lo veremos a continuación. Saliéndonos un poquito del concepto bíblico o teológico, como lo quieran ustedes ver, entramos en la psicología, en la ciencia de la salud mental, donde lo podemos nosotros apreciar qué es congregarse o reunirse. Nosotros lo medimos los psicólogos como algo conductual. Este problema conductual que nos encontramos en este momento, donde la gente vive con un alto nivel de estrés, ansiedad, depresión, y pues lamentablemente pues nos ha tocado trabajar un poco más porque nos están buscando ahora sí para hallar una solución. Pero eso se lo puedo entender a una persona que no ha leído ni ha escuchado la palabra de Dios. Pero me da tristeza que también personas que han escuchado la palabra de Dios están en ese vacío. Congregarnos en el medio conductual es interactuar. Cuando una persona no se congrega, deja de interactuar y ese individuo es propenso a enfermarse, llegando a tener comportamientos no saludables. Miren eso, o sea que por donde lo quieran mirar, aquellos que no son creyentes y nosotros que somos creyentes y nacidos de nuevo, tenemos que tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para mí y para los que me rodean? ¿Mis comportamientos son correctos en este momento? Como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como amigo, ante la sociedad, al desvalido, al desprotegido. ¿Cómo estoy actuando ahora? Si alguien trata de ofenderme o me ofende, ¿cómo yo reacciono? Todas estas cosas que nos están presionando, nos están llevando a mirar con urgencia, digamos más que con urgencia, con una necesidad extrema de cambiar. Debemos de cambiar, porque si no, lamentablemente, las estadísticas, ya hay un índice preocupante de suicidios y de personas que necesitan entrar a un sanatorio para ser tratadas mediante medicamentos y terapias de choque que no le hacen tampoco bien a todo el mundo. Ya teniendo esto, hermanos, esta pequeña introducción, vamos a analizar en los textos del Nuevo Testamento, Hebreos 10 del 24 al 26. Por favor, los que tienen ahí Biblia, busquen Hebreos 10 del 24 al 25. En el 24, hermanos, pongan mucho cuidado en esta versión que dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, oiga, ¿cómo hago esto? ¿Cómo busco la manera de ayudar a los demás? ¿Cómo puedo mostrar amor si tengo tantos problemas? ¿Cómo puedo hacer el bien si ando frustrado, amargado, iracundo? En el 25 nos está dando una guía. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que el Espíritu Santo le indicó algo cuando dice: cuando se acerca, cuando vemos, cuando está próximo el día del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? ¿Y por qué tenemos que nosotros relacionarlo con congregarnos? ¿Qué va a pasar si nosotros seguimos así los creyentes sin congregarnos? No es, escúchenme bien esto, no es lo que nosotros pensábamos antes de la pandemia, que congregarnos es ir a un sitio físico, estar escuchando a un grupo o a un líder o a un pastor su visión de su ministerio. De eso no se trata. Se trata de que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que congregarnos de otra manera. ¿Cómo? Lo que estamos haciendo ahora. Esto es congregarnos. Y ustedes se preguntarán, bueno, sí, si esto es congregarnos por medio de estas comunicaciones, de Zoom o de cualquier otra, algunos no lo aprueban y dicen que tenemos que estar allá físicamente. Déjenme decirles, hermanos, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos congregándonos por medio de esta comunicación, vamos a mostrar lo que Dios quiere que demos cada uno de nosotros. ¿Qué es? Vamos a mirar. Si consideramos en el origen,
En el original griego la palabra cataneo. Cataneo quiere decir considerémonos. En una versión de Reina Valera dice considerémonos unos a otros en el versículo 24. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa considerarnos? Es estimularnos al amor y a las buenas obras. Pregunto, en esta reunión, ¿será que no podemos hacer lo mismo a la distancia? Porque estamos, como dicen en los medios de comunicación, en vivo y en directo. ¿Cómo podemos estimularnos? ¿Cómo yo los puedo estimular a ustedes, hermanos? Al amor y a las buenas obras. ¿Cómo ustedes me pueden estimular a mí a las buenas obras y al amor? Considerarnos, si lo miramos como un significado en el diccionario, es observar completamente, ¿sí? Fijarse en ver, darse cuenta, comprender y considerar estrechamente, mirar. Entonces, si lo vamos a traducir, a entenderlo, todo esto es que lo hagamos unos a otros. ¿Pero para qué? Debemos de estar reunidos en armonía, y esa armonía se da cuando hay afinidad, cuando se comparte una misma creencia y un objetivo. Y este taller, invito a que los que estamos aquí reunidos, ¿sí?, lleguemos a ponernos de acuerdo en nuestras creencias y en un objetivo, que es hacer la voluntad de Dios y que se manifieste la gloria en mi Señor Jesucristo. ¿Quién no tiene dificultades, hermanos? Todos las tenemos. ¿Quién en este momento no tiene dudas de su fe porque ha orado y no se le han dado las cosas? Y a veces me atrevo a decir que nos roban la paz. Antes de mirar los objetivos de por qué debemos de congregarnos, los invito a una pequeña oración. Si me permiten, la voy a hacer. Padre amado que estás en los cielos, ponemos esta reunión en tus preciosas manos, Señor, con el propósito de agradarte. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y danos el entendimiento. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles que sin ti no podemos superarlos. Ayúdanos a ser unánimes como un solo cuerpo en Cristo Jesús para darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Toca cada corazón que está aquí en este momento, Señor. Toca cada corazón que escuche esta grabación, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Llénanos con tu Santo Espíritu. Toma esta reunión, Señor. Transforma nuestras mentes, limpia nuestros corazones, y aquellos que no te conocen, Señor, toca sus corazones para que se abran, Señor, y te conozcan. Ese ser tan divino, tan hermoso, tan amoroso, tan misericordioso que eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aquí tengo 6 objetivos de por qué debemos de congregarnos. El primer objetivo, hermanos, si quieren, para los que anotan, el comportamiento. Debemos observar completamente a los hermanos en su comportamiento. Ver a los hermanos, algunos van a congregarse o iban a congregarse para mirar cómo va vestido, cómo se sienta, cómo come, cómo habla. Pero de esto no se, hermano, esto no se refiere a ninguna de estas cosas en congregarnos. Se refiere a observar su vida espiritual, mi vida espiritual, cómo caminamos en Cristo. Esta es la diferencia. ¿Cómo estamos andando espiritualmente? Debemos mirar nuestro crecimiento y nuestra santidad de Dios y en el conocimiento del Evangelio al estar compartiendo con nuestros hermanos. ¿Será que nos cuesta mucho amar? ¿Será que nos cuesta negarnos a nosotros mismos para que otro hermano salga adelante? ¿Será que podemos ayudar a los que son débiles de fe? ¿O vamos a entrar a juzgarlos cuando todos pecamos? ¿Por qué ese afán de criticar en lugar de ayudar a su hermano en su crecimiento espiritual? Y ese es uno de los objetivos que se tienen para comer. Mateo 7:15 al 20, por favor. O Lucas 6:44. ¿Qué nos dice? Y dice así, lo voy a leer. ¿Quién lo dice? Jesús. Mire eso. No lo dice sino Jesús. Otra persona lo está diciendo nada menos que Jesús. Y dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es ese fruto? Nuestras actuaciones, hermano. Que no podemos seguir jugando a esa máscara, porque tarde o temprano esa máscara se cae. Esta palabra que nos da el Señor, por sus frutos los conoceréis, Él quiso que nosotros supiéramos, escúchenme bien, hermanos, corazones de los demás por sus acciones. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? Que se reflejan en nuestras acciones tarde o temprano. Cuando nosotros nos referimos, hermanos, a hablar de fruto, un fruto no sale solo. Y entonces podemos mirar cuando nos dice el Señor, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos. Ustedes se acuerdan cuando Jesús en Juan nos habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y la rama que no dé buen fruto es arrancada y echada al fuego. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros no tenemos la presencia de Jesús y la manifestación del Espíritu Santo, no podemos dar buen fruto porque somos una rama que está suelta. Debemos de aferrarnos a esa vid para dar buen fruto. No valen las intenciones. Por eso muchas personas hacen promesas de que van a cambiar y no pueden, tarde o temprano vuelven y recaen porque no injertadas en esa vid que se llama Jesús. En Génesis 1:29 nos dice, nos menciona los árboles como fuente de alimentación en los primeros capítulos de la Biblia. Entre esos Génesis 1:29. La pregunta que debemos de hacer en este momento, ¿a qué árbol estamos injertados? ¿Al árbol del mundo, de la cultura del mundo, de lo que se está viendo ahora? ¿Qué fruto estamos manifestando? Al observar nuestro comportamiento, debemos tratar de ayudar a otros en su vida espiritual. No solamente observar nuestro comportamiento, sino el de los demás y aquellos que sean débiles de fe. ¿Sí? Debemos nosotros, los que tenemos un poco más de fe, ayudar a aquellos hermanos y no a juzgarlos, a tener una actitud de consideración hacia los hermanos. Debemos hacer lo que dice Gálatas. Miremos Gálatas, por favor, 6 del 1 al 2. Gálatas 6 del 1 al 2. ¿Qué nos dice Gálatas 6? Lo voy a leer acá por hermanos. Hermanos, si ven a alguien que ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo ¿cómo? Amablemente. Y que cada cual tenga mucho cuidado que no suceda que él también caiga en ese acto o en esa prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué será la ley de Cristo, hermano? Ya lo veremos a continuación de qué nos habla Pablo en referente a la ley de Cristo. Bueno, ahora vamos con el segundo objetivo de por qué nos debemos de congregar, para ayudarnos en el conocimiento del Evangelio. Al ver nuestro caminar o el de nuestros hermanos, ese caminar en Cristo nos muestra cómo estamos andando espiritualmente. Si tenemos un crecimiento en la santidad de Dios, nunca con un afán de criticarlo, sino con un deseo de ayudar al hermano a su crecimiento espiritual. ¿Será que cuando nos congregamos hacemos eso? ¿Será que no podemos ayudarnos ahora que estamos congregados por medio de esta comunicación? Miremos en 2 de Timoteo 2:2, por favor. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si nosotros realmente obedecemos a ese ser tan hermoso y tan divino llamado Dios, el yo soy el que soy, debemos enseñarnos mutuamente, ¿sí?, el Evangelio y ayudarnos a perseverar en él. Ese es uno de los objetivos, el por qué debemos congregarnos. Vamos con el tercero. Debemos ser solidarios. ¿Con quién? Con nuestros hermanos, con los que nos congregamos, con los que tenemos la misma fe. ¿Para qué? Para ayudarnos cuando estamos en alguna necesidad. De eso se trata, congregarnos. Vuelvo y repito, ¿será que por estos medios no podemos ser solidarios y ayudarnos los unos a los otros? Hay muchas maneras de ser solidarios. Lo primero que nos llega a nuestra mente por nuestra cultura es que pensamos solamente en dinero, pero no. Nosotros podemos ayudarnos de otra manera que no sea por medio del dinero. Ayudarlos a conseguir un trabajo, ayudarnos a llevarle una medicina, ayudarnos a estar en esos momentos difíciles y de soledad, tal vez en un lecho de enfermo o en un hospital, a estar ahí. Eso es, hermano, lo que nos manda el Señor, a ser solidarios. Las congregaciones de hoy en día, la mayoría son centros de reuniones sociales y demostrar quién tiene más o quién tiene figurancia en esos grupos. Cuidado, porque eso es lo que el Señor llama los tibios, y a los tibios los vomitará. En Timoteo 5:8, hermanos, nos dice, Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a resumir qué es peor que un incrédulo, hermano. ¿Sabe qué es? Ser un apóstata. Nosotros estamos proveyéndole a los demás con que nos congregamos
la ayuda que necesitan de acuerdo a nuestras posibilidades? ¿Lo estamos haciendo? ¿Vamos a congregarnos por eso? Y dice, y especialmente a los de su casa, nuestros familiares, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos. Cuando no lo hacemos, mira lo que dice el Señor. Ha negado la fe de que en Cristo. Estamos desligándonos del cuerpo de Cristo. Y eso es peor que un incrédulo, hermano. Eso es ser uno apóstata. Vamos con el cuarto objetivo. Orar los unos por los otros. De eso se trata, hermano, de congregarnos. De que yo ore por usted y ustedes oren por mí, hermano. Yo he tenido que llamar a unos hermanos y pedirles el favor, oren por mí. Y yo le doy gracias a Dios porque les ha puesto en su corazón orar por mí, como me ha puesto a mí en mi corazón orar por cada uno de ustedes, hermano. Yo le he dicho al Señor, Señor, todas las personas que me ha dado la oportunidad de conocerlas, sean creyentes o no, yo te ruego, ayúdales a que hagan tu voluntad y te conozcan. En Santiago 5:16 nos dice, la oración no consiste en obtener todo lo que queramos, ni mantenernos sin problemas. Orar, además de traernos bendiciones, es un verbo que debemos conjugar pensando en ayudar a nuestros semejantes. Eso es lo que quiere decir Santiago 5:16. Y mire lo que dice desde el versículo 13. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y en el nombre del Señor los unja con aceite. 15. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Mire eso. Cuando un hermano ora por otro y lo hace con fervor, está haciendo justicia, está ahí mostrando el amor de Cristo. Eso tiene poder. Eso es otro de los objetivos, hermano, de estarnos congregando. Quinto, aquí viene lo más fuerte para muchos. Otro objetivo de congregarnos es para estimularnos al amor. ¿Qué amor estás tú mostrando? ¿Qué amor estoy mostrando yo? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Podemos poner un ejemplo. Si yo dejo de caminar, con el tiempo mis piernas se debilitan porque no las estoy ejercitando. Es lo mismo. Muchos dicen que son creyentes y han recibido a Cristo, pero no ejercitan ese amor. ¿Y cómo lo ejercitamos? Amarnos entre nosotros, provocar el amor. ¿Cómo? Realizando actos de amor, ayudar a los demás a demostrar su amor, ayudarnos unos a otros a tener más amor. Eso es cumplir la ley de Cristo, porque el Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, amarnos los unos a los otros. Eso resume la ley y esa es la ley de Cristo que todos debemos demostrarla. No es otra cosa, sino movernos en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que el mundo vea que somos de Él y se manifieste la gloria de Cristo. Yo pregunto, si nos estamos congregando, pero no mostramos el amor de Dios, le estamos robando la gloria a mi Señor Jesucristo, porque los del mundo no ven nada extraordinario en nosotros. Pero ese estímulo de amarnos entre nosotros no es como lo ve el mundo, hermano. Cuidado con eso, porque el concepto de amor en el mundo es casi siempre en un contenido de afecto o de sexualidad o por conveniencia. Yo le muestro afecto a fulano porque me conviene tenerlo de amigo, como decía mi Señor Jesús. Hipócrita. Este estímulo a amarnos se refiere a lo que Dios dice en su palabra acerca del amor. En esto se reconocen los hijos de Dios. Mire lo que dice el Señor. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Mostrar a Cristo en nuestras acciones. No es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y muchos se ufanan diciendo que son hijos de Dios y a los que son gobernados por el pecado, a veces hasta los humillan diciendo, es que usted es un hijo del diablo. Pero la pregunta es, ¿cómo estoy yo ante los ojos de Dios? En 1 Juan 4:7-20, hermano, el Señor nos está dando otra pinceladita de cómo manifestar ese amor, hermano. Y dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. ¿El amor viene de quién? De Dios. El afecto es algo natural que tiene todo ser humano, pero el amor proviene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros, ¿cómo? Al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. Por Él. Yo tengo vida eterna por Él. Tú tienes vida eterna es por Él, no por tus actos. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Nadie podía amar a Dios. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Como un sacrificio. Y a nosotros a veces tenemos la idea que no debemos sacrificarnos por nada. Y yo pregunto, ¿somos nacidos de nuevo? Si en este momento, con todo el miedo y el pavor que está trayendo la pandemia, que entre mis amistades ya algunos ya partieron, murieron, los que estamos aquí, algunos tienen temor de morir porque no saben realmente si van a estar en la presencia del Señor o tienen dudas de que son salvos. Cuando nuestros pecados quedaron perdonados por ese sacrificio que hizo mi amado Jesús, nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto mostrar el amor de Dios? En Juan 13:35 nos dice, en esto se conocerán todos los que sois mis discípulos. Eso dice en Juan 13:35. Ruego a Dios que todos nosotros seamos discípulos de Él tarde o temprano. ¿Y cómo nos conoceremos si somos sus discípulos? Si nos amamos los unos a los otros. Estimularnos a las buenas obras es hacer lo bueno a los hermanos, hacer el bien a los hermanos. Esto quiere decir que no debemos nunca hacer el mal, sino hacer el bien, así nos hagan el mal, sobre todo al incrédulo, ya que la Biblia dice que debemos amar al prójimo, sea o no sea creyente. Y también dice que debemos hacer el bien a todas las personas, amar hasta a nuestros enemigos. Y por último, el sexto objetivo de por qué nos reunimos, hermano. Y yo pienso que es el principal. Para la unidad es lo fundamental. Nos congregamos para mantenernos en unidad en el cuerpo de Cristo, porque nosotros no podemos desmembrenar el cuerpo de Cristo. Eso no quiere decir, como algunos lo piensan, que estar en X o Y congregación están en unidad. La unidad es con todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y hemos entregado nuestra vida sin importar qué congregación o qué denominación pertenecemos, entre comillas, porque le pertenecemos es a Cristo, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y esta unidad no es solo en las relaciones, sino también en la doctrina. Debemos de tener unidad en la doctrina. ¿Quién es Jesús? No en los dogmas. Muchos nos preguntamos por qué no hay unidad hoy en día, por qué no hay armonía entre los hermanos, por qué hay tanta discordia y divisiones, por qué hay tanta religiosidad y fanatismo, por qué hay tantas obras de la carne. Y la respuesta, hermanos, es muy obvia, porque no hay esa unidad fundamental que es en Cristo Jesús, para buscar el bienestar suyo, mío y de todos aquellos que se llaman ser hermanos. Y eso se debe porque miramos es las cosas terrenales y nos estamos dejando llevar por esas filosofías del mundo, de la antipatía y la desconfianza y de que creer que ya no vale la pena amar al prójimo. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor nos dice que en los tiempos finales se perderá el amor y se volverán amadores de sí mismos, porque se han desprendido de ese árbol, de esa vid. Ya somos ramas sin fruto bueno. ¿Y qué hace el Padre? Las arranca y las echa al fuego. Muchos hoy en día, hermanos, están mirando al hombre y no a Dios. Miran qué hizo el pastor, qué hizo el sacerdote, qué hizo el líder, etcétera, etcétera. Qué tan equivocados están porque ellos no pertenecen a ese hombre, sino pertenecen a mi Señor Jesucristo. Miren la oración de Jesús en la última cena, hermanos. Eso está en Juan 17:11. Y dice, en Juan 17:11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mire eso. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean ¿qué? Uno. Y lo digo con tristeza, hermano. Realmente nos estamos viendo como uno. Y dice el Señor, así como nosotros somos uno. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. ¿Qué palabra estamos dando nosotros? ¿Qué testimonio del Evangelio de Cristo
para que otros caigan cautivos a los pies del Señor. Y mire cómo termina esa oración el Señor. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 al 21. Para concluir, hermanos, si el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, porque Él está con nosotros, es el otro consolador, y según lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y se lo dijo a sus apóstoles, y eso lo podemos nosotros registrar o ver en los Hechos de los Apóstoles. Con razón que Pablo estableció una analogía de la iglesia con el cuerpo humano. Quiere subrayar que es un solo espíritu, que hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos estamos viendo que son plagio? ¿Cuántas cabezas hay en un cuerpo? ¡Qué monstruosidad! Cuando todos hemos bebido de un solo espíritu, que es el espíritu de verdad. Eso está en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Si la iglesia es como un cuerpo y el Espíritu Santo es como si fuera el alma de ese cuerpo, es decir, el principio de su vida divina. Si el Espíritu, por otra parte, dio comienzo en el día de Pentecostés, acuérdense, hermanos, en Hechos 1:13, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo? ¿A una sola persona? No, estaban congregados y el Señor Jesús los mandó que estuvieran reunidos hasta que llegara el Espíritu Santo. Si eso lo hicieron en la iglesia primitiva, ¿por qué hoy no buscamos congregarnos como lo estamos haciendo ahora por este medio y agradar a Dios y que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero si hay alguna duda, hermanos, veamos Hechos 10:44. Lo que leía anteriormente pasó fue con los apóstoles, con los judíos. Ahora miremos qué pasó en Hechos 10:44. Los gentiles reciben al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibieron? Acuérdense que invitaron a Pedro a una reunión donde Cornelio, y cuando llegó Pedro y oraron, se manifestó el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban ahí con el Espíritu Santo, y todos eran gentiles, no eran judíos. ¿Cuántos habían? Muchos. El Señor no busca a uno solo para privilegiarlo y que de pronto se le suba su ego y su arrogancia y se crea que es más santo que los demás. El Espíritu Santo se manifiesta es en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo son muchos, son nuestros hermanos. En Hechos 10:44, los gentiles reciben al Espíritu Santo y es el principio y la fuente de la unidad, como es el alma en el cuerpo humano. Escúchenme en esto, hermanos. Cuando a mí me dio el COVID en diciembre 20 y pico, el Señor me puso en el corazón que hablara de esto a mis hermanos, porque el Señor me puso que muchos se perderán desde las bancas de las iglesias. Dijo muchos, porque se nos ha olvidado lo que dijo el hermano Pablo. La paz es fruto de la reconciliación mediante la cruz de Cristo, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18. Al estar unidos en Cristo, hermanos, como iglesia, esperamos ser llevados en el arrebatamiento como un solo cuerpo. Mucho cuidado, hermanos, de desconocer o estar muy confiados que no puede venir el Señor Jesús en cualquier momento. ¿Y por quiénes vendrá? Esa es la pregunta. ¿Por los religiosos? ¿Por los que se acercaron a Dios a su manera? ¿Por los tibios? Cuando el Señor dice que a los tibios los vomitará. Y miremos en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, si les queda duda, cómo va a ser el arrebatamiento según Pablo en su revelación que le dio el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Y dice así: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos, hayamos quedado hasta la venida del Señor. Eso se llama la parusia. De ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto físicamente. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice algunos, sino todos los muertos en Cristo. 17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes
para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Esto no lo digo yo y Dios me libre de decir cosas que no son. Como ustedes pueden ver, hermanos, aquí tenemos 6 objetivos que tiene el por qué debemos de congregarnos. Y nadie se burla de Dios, hermano. Nadie se burla de Dios. La pregunta para terminar es, ¿estamos velando y llorando, esperando el regreso del Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo?